Yo lo maté, a Julio César, al hombre que me abrazó como a un hijo, y al líder que millones siguieron como a un dios. No lo hice por ambición, no lo hice por venganza, lo hice por Roma. Pero Roma no lloró mi sacrificio, solo me llamó traidor, aún siglos después. Lo admiré antes que a ningún otro. No era solo un general brillante, ni solo un político audaz, era Julio César, y para mí, era como un padre. Cuando era joven, lo observaba desde lejos, fascinado por su forma de caminar, de hablar, de ordenar sin alzar la voz. Había algo en él que hipnotizaba. Los demás lo seguían por miedo, por ambición o por simple conveniencia. Yo lo seguía por fe. Fue él quien me abrió las puertas del Senado, quien confió en mí cuando aún no era nadie. Mientras otros veían en mí al hijo de Servilia, él veía algo más. Decía que tenía el temple de los grandes y el corazón de los justos. Y cuando lo decía, yo le creía. Caminábamos por el foro y me hablaba de Roma como si fuera una mujer herida. Hay que salvarla de sí misma, me decía, y en su voz no había arrogancia, sino una tristeza antigua. La tristeza de quien ha visto caer imperios y no quiere que el suyo sea el siguiente. Lo escuchaba hablar de reformas, de justicia, de un nuevo orden romano, y cada palabra suya era una semilla que germinaba en mi pecho. Me hacía sentir parte de algo más grande, de una misión, de un destino. Recuerdo una vez caminando juntos al anochecer me dijo: «Bruto, la República no necesita héroes. Necesita hombres que sepan cuándo callar y cuándo actuar». Y esas palabras me marcaron más que cualquier espada. César tenía enemigos, muchos, pero también tenía a Roma en sus manos. La manejaba con una mezcla de sabiduría, cálculo y carisma que pocos comprendían. Era amado, era temido, pero sobre todo, era necesario. Y yo, Bruto, creía en él, con todo mi ser. Veía su grandeza en los pequeños gestos, cómo saludaba a un soldado herido, cómo escuchaba a los pobres en las plazas, cómo debatía con los senadores sin perder nunca el control. No era perfecto, pero era lo más cercano a un líder justo que Roma había conocido en siglos. Los días junto a él eran intensos. Aprendía, discutía, compartía. Me sentía privilegiado, un elegido entre cientos. Su cercanía me enorgullecía, pero también me obligaba a ser mejor, a estar a la altura. Jamás pensé que su sombra crecería tanto, que ese hombre que un día me habló de humildad terminaría recibiendo honores de rey, que el líder que amaba la República empezaría a elevarse por encima de ella. Pero aún no era ese momento. En esta etapa, César era para mí un faro, y yo, Bruto, un joven que creía en él con los ojos cerrados, porque antes de la traición hubo una devoción, y nadie traiciona a un desconocido, solo se traiciona a quien se ama. Recuerdo con claridad el día en que dejé de reconocer a Roma. Al principio eran señales sutiles, estatuas nuevas, monedas con su rostro, templos que antes adoraban a los dioses ahora levantaban altares para él. Julio César ya no era solo un hombre. Estaba convirtiéndose en algo más. Algo que muchos comenzaron a temer y otros a adorar. Las calles que recorrimos juntos en mi juventud estaban ahora llenas de imágenes suyas. Murales, inscripciones, bustos. Su figura dominaba la ciudad. Y no hablo solo del mármol. Dominaba el aire, las conversaciones, los suspiros, los temores. Había cambiado, no en su corazón. Aún me miraba con esa calidez que guardaba para mí, pero en su propósito. Se había enamorado del poder. Y Roma lo dejaba. El Senado, ese pilar sagrado de la República, se inclinaba ante él con una facilidad que dolía. Ya no debatían, ya no cuestionaban, aprobaban, aplaudían, callaban. El hombre que decía servir a la República se convertía lentamente en su amo, y yo lo veía todo.
Lo más desgarrador fue cuando en las fiestas de las Lupercales, frente a una multitud exaltada, Marco Antonio le ofreció una corona. César fingió rechazarla. Pero yo lo vi. Vi cómo su mano se demoró un instante más sobre el oro. Vi cómo disfrutó el clamor. Y vi el destello en sus ojos. No era humildad, era cálculo, era deseo. Intenté justificarlo. ¿Acaso no había salvado Roma de sus enemigos? ¿Acaso no merecía ser honrado? Pero dentro de mí, algo se quebraba. Porque el hombre al que yo admiraba no era un rey, y él lo sabía. Me había enseñado eso. Me había dicho una vez, cuando era apenas un joven ingenuo, «Bruto, si algún día ves que mi ambición pone en peligro la república, tendrás que elegir lo correcto, incluso si me amas». Y ahora sus palabras volvían como una herida abierta. Lo amaba, sí, pero también amaba Roma, y Roma estaba muriendo en sus manos. Las voces de la conspiración comenzaron a llegarme como ecos lejanos. Cartas anónimas, susurros en los pasillos, miradas que buscaban mi complicidad. Yo las ignoraba. Yo quería creer que aún había tiempo, que él, el hombre que fue mi padre sin serlo, volvería a su camino. Pero los días pasaban, y con ellos la esperanza se apagaba. No dormía, no comía. Mi alma se desgarraba entre dos lealtades, una de sangre, otra de principios, y en el centro, yo, Bruto, el hijo amado de César, el último defensor de la República. Y entonces, sin que yo lo buscara, el destino me empujó. Un senador me entregó un documento. Era un decreto. Dictador perpetuo, dictador perpetuo. Las palabras ardieron como fuego en mi pecho. El hombre que me dijo que jamás aceptaría una corona, se la había puesto en silencio, sin ceremonia, sin humildad, sin retorno. Ese día, comprendí que la Roma que amaba ya no estaba en pie. Y si quería salvarla, tenía que hacer lo impensable. Tenía que traicionar al hombre que más había amado, por la ciudad que nos lo había dado todo. Y ahí, sin decirlo aún, en el fondo de mi alma, ya había tomado una decisión, una que cambiaría la historia y destruiría mi vida para siempre. Comenzaron como susurros, nada concreto, apenas frases lanzadas en los pasillos del Senado, miradas cómplices entre senadores antiguos, una risa contenida aquí, un gesto de desaprobación allá. Yo las ignoraba. Pensaba que eran los mismos hombres que durante años habían odiado a César por ser mejor que ellos, por vencer donde ellos habían fracasado, por tener al pueblo de su lado cuando ellos solo tenían privilegios heredados. Y, sin embargo, algo en mí ya había empezado a temblar. No de miedo, de duda. Recuerdo con exactitud el primer momento en que esa duda me atravesó como una lanza. Fue cuando César regresó de Hispania, y la multitud en Roma lo recibió como si fuera un dios. Ni siquiera Pompeyo había provocado tanta devoción. Se lanzaban flores a su paso, gritaban su nombre. Algunos lo llamaban Padre de Roma, otros directamente Rey. Y él no los corregía, no decía nada, sonreía, una sonrisa breve, controlada. Pero en sus ojos lo vi, lo reconocí. Deseaba ser más que un hombre. Y entonces, recordé algo que me había dicho muchos años antes, cuando aún me trataba como a un hijo. Bruto, el poder revela. Nunca lo olvides. Yo no lo olvidé. Él sí. Casio fue el primero en encararme de frente. No con ira, sino con una mezcla de desesperación y respeto. «No queremos matarlo, Bruto», me dijo una noche en mi casa, mientras las sombras danzaban en las paredes. «Queremos salvar Roma, pero sin ti, nada tendrá sentido». Yo no respondí. Me limité a servirle más vino y mirar al fuego que chisporroteaba en el brasero. Él entendió que no tenía palabras, solo tormenta. Y esa tormenta me siguió durante semanas. Empecé a ver lo que antes me negaba a ver. César, el hombre que un día rechazó la idea de una corona, ahora aceptaba estatuas con su imagen en los templos de los dioses. Había acuñado monedas con su rostro,
algo que ningún otro había osado hacer en vida. El Senado, una institución que se suponía debía contrapesar el poder de un solo hombre, se había convertido en un teatro vacío donde las decisiones se tomaban por obediencia, no por convicción. Aún así, me resistía. Recordaba nuestras caminatas por el foro, las tardes en que discutíamos filosofía y justicia, los consejos que me dio como si fuera su hijo. ¿Cómo podía traicionar esa historia? ¿Cómo podía alzar la mano contra quien me había moldeado? Pero cada día que pasaba, Roma se alejaba más de la República. Y una noche, mientras leía una carta que hablaba de una reforma que daría a César aún más poder, mi esposa Porcia entró y me miró a los ojos. No dijo nada, pero su silencio fue más potente que cualquier grito. Sabía que yo sufría, que estaba dividido, que estaba cayendo en una espiral oscura. Me arrodillé frente a ella. Le pedí que me perdonara por lo que iba a hacer. Ella solo me acarició la cabeza y dijo: «Haz lo que Roma necesita, no lo que tu corazón desea». Esa noche no dormí. Caminé por el jardín de nuestra villa hasta que amaneció. Los árboles estaban en silencio, el cielo cubierto de nubes, y sentí algo que no sentía desde niño. Miedo, no a la muerte, a perderme a mí mismo. Al día siguiente, fui al Senado. Los rostros de mis colegas estaban serios, algunos tensos, otros casi suplicantes. Nadie hablaba, pero todos esperaban mi palabra. Casio me tomó del brazo y me llevó a un rincón. «Bruto», dijo, «ya no queda tiempo. Va a ser nombrado dictador perpetuo. Hoy, si lo permitimos, mañana no existirá república». No le respondí, solo asentí con la cabeza. Y fue en ese instante, en ese simple gesto, donde dejé de ser hijo para convertirme en traidor. Los días siguientes fueron un torbellino de conspiración. Reuniones secretas en casas oscuras, juramentos susurrados entre columnas. Algunos lo hacían por la República, otros por venganza. Yo no lo sé, quizá por ambas. Aún me veo leyendo las cartas anónimas que me dejaban bajo la puerta. «Actúa, Bruto. Roma confía en ti. Tu sangre es noble. No la derrames por cobardía. Recuerda a tu padre». No sabían que esas palabras me desgarraban. Una noche soñé con César. Estábamos en un jardín, como antes. Él me hablaba con ternura, pero cuando me acercaba, su rostro se desfiguraba, y desperté gritando. Era una señal, un aviso de los dioses. No podía hablar con él, no podía advertirle. Ya era tarde, ya estaba escrito. En una última conversación, días antes del asesinato, lo vi feliz. Hablamos de poesía. Me ofreció acompañarlo al Senado, como tantas veces. Yo inventé una excusa. No podía soportar su mirada, ni su confianza. Cuando se despidió, me puso una mano en el hombro y dijo: «Roma será eterna, Bruto. Ya lo verás». Y yo sentí que me rompía por dentro. Esa fue la última vez que lo vi como un padre. Lo siguiente sería verlo como enemigo. Un enemigo que yo mismo había elegido y que pronto caería bajo mi propia mano. El cielo amaneció extraño aquel día. Roma tenía ese tono rojizo en el aire que solo aparece cuando algo está por romperse. Una brisa pesada recorría las calles, como si los dioses estuvieran conteniendo la respiración. Yo también. Desde la madrugada, supe que ya no habría vuelta atrás. No dormí la noche anterior. Me recosté junto a Porcia, que sabía todo y no dijo nada. Su silencio era más potente que cualquier advertencia. Me besó la frente al amanecer. No me deseó suerte. No hacía falta, porque ninguno de los dos pensaba que regresaría con vida. No después de lo que planeábamos. El plan era simple, preciso, terrible. Reunirse en la curia de Pompeyo, esperar a que él llegara, rodearlo, herirlo uno por uno, no darle tiempo de gritar, no darle tiempo de escapar, porque si uno dudaba, si uno fallaba, todo se perdía. La República, la causa, nuestras vidas. Recuerdo cómo mis pasos resonaban en las losas frías del Senado. El mármol, ese mármol que tantas veces pisé con respeto, hoy me parecía una trampa. Me sentía ajeno a todo.
como si caminara dentro de un sueño, como si no fuera yo. Pero lo era, y cada latido me lo recordaba. Los conspiradores estaban allí. Casio, Decio Bruto, Trebonio, Casca. Cada uno fingía normalidad, pero los ojos los traicionaban. No había orgullo, no había emoción, solo una tensión que nos apretaba el pecho a todos. Nadie quería hacerlo. Todos sabían que tenían que hacerlo. Marco Antonio no estaba. Habíamos asegurado que se lo llevaran lejos con una excusa, porque si él estaba, César no estaría indefenso, y debía estarlo, por primera y última vez. Y entonces lo vi entrar. Venía con paso seguro, sin sospechas, con toga limpia, coronado con laurel. Saludaba a todos, incluso a mí. Me miró, me sonrió. «Bruto», dijo, «te ves pálido. ¿Estás bien?» Tragué saliva. Asentí. «No dormí bien». Él se rió. Esa risa que yo conocía desde hacía años. Me palmeó el hombro. «Hoy firmaré el decreto de las provincias. Mañana lo discutimos si quieres. Ve a descansar luego». Y eso fue todo. Se sentó. Comenzó a leer unos documentos. Casca fue el primero. Sacó su puñal y le dio el primer golpe, torpe, mal dado, en la parte superior del hombro. César se levantó de inmediato, confundido, no entendía. Pensó que era una broma, un accidente. «¿Qué haces?», gritó, pero los demás ya estaban encima de él. Cuchilladas, gritos, caos. Vi cómo trataba de zafarse, cómo levantaba el brazo implorando, «¡Deteneos! ¡Soy César!». Y cada palabra era como un golpe en mi alma. Yo me quedé paralizado. Por un segundo eterno, veía la escena como si no estuviera allí, como si fuera un espectador en una obra horrenda. Pero no podía seguir esperando. No podía traicionar a los traidores. Ya no. Y entonces me acerqué. Tenía el puñal en la mano. Sentí el sudor correrme por la espalda. Sentí mi corazón rugiendo como un tambor de guerra. Él me vio. En medio del caos, entre espadas y sangre, me vio. Y entonces lo dijo. «¿Tú también, Bruto?». No fue un reproche. No fue ira. Fue decepción. Y eso dolió más que cualquier otra cosa. Asentí, lenta, dolorosamente, y lo apuñalé. No sé dónde, no sé cómo. Cerré los ojos. Solo sé que lo hice. Sentí la resistencia de su cuerpo. Sentí la sangre. Sentí el grito. Y sentí que algo dentro de mí moría con él. Cayó al suelo. Su toga blanca ahora era roja. El laurel rodó lejos. Su mano quedó extendida hacia mí, y yo no la tomé. Todo terminó rápido. Los senadores corrieron, los esclavos gritaron, algunos ciudadanos se asomaban desde los corredores, y nosotros nos quedamos allí, respirando, temblando, empapados. Roma ya no tenía dictador, pero tampoco tenía alma. Salimos a la calle como fantasmas. El pueblo no sabía aún lo que había pasado. No entendían por qué teníamos sangre en las manos. Algunos nos miraban con reverencia, otros con terror. Pero nadie aplaudía, nadie gritaba «¡Libertad!», nadie celebraba. Y entonces lo supe. No habíamos salvado Roma, solo la habíamos condenado de otro modo. Marco Antonio habló al día siguiente. Mostró la toga ensangrentada de César frente al pueblo. Leyó su testamento. Dijo que había perdonado a todos, que nos había amado, que nos dejó su fortuna. Y la gente lloró, y nos odió. La ciudad ardía. Se alzaban estatuas de César por todas partes. Se quemaban las casas de los conspiradores. La palabra bruto ya no era símbolo de honor, sino de traición. Yo caminaba por la noche como un espectro. Me escupían, me maldecían, los niños me temían, las madres se alejaban. Había matado un padre, a un líder, a un símbolo, y aún no sabía si había hecho lo correcto. La República no volvió. El Senado no se fortaleció. La paz no llegó. Solo quedaban ruinas. Y yo era el rostro de esa ruina. Recuerdo una última visita al lugar donde lo matamos. La curia, ahora vacía. El mármol seguía manchado.
Los rayos del sol entraban por la claraboya como cuchillos de oro. Me arrodillé, puse una mano sobre la mancha seca de su sangre y lloré, no por él, no por mí, por Roma. Porque ese día no murió César, ese día murió la esperanza, y yo fui su verdugo, yo, Bruto, el hombre que quiso salvar Roma y terminó destruyéndola con sus propias manos. Después del día de los Idus de marzo, Roma no volvió a ser la misma. Pero, más que Roma, yo no volví a ser el mismo. Podía caminar, podía hablar, incluso podía fingir seguridad frente a los demás conspiradores. Pero dentro de mí había un eco constante, una frase repetida, una imagen detenida, el momento exacto en que sus ojos se encontraron con los míos, cuando dijo aquello. ¿Tú también, Bruto? Desde entonces, ni una noche ha sido tranquila. Y a veces, ni los días. No importa cuán alto griten los discursos, cuán fuerte aplaudan los senadores que celebran la República salvada. Hay un silencio dentro de mí que grita más fuerte, que me acompaña, que me recuerda que en esa sala no solo matamos a un dictador, matamos al hombre que más me había amado sin pedir nada a cambio. Volvimos a nuestras casas creyendo que la historia nos perdonaría, que el tiempo nos justificaría. Pero no fue así. La ciudad estaba en shock. Algunos lo celebraban en voz baja, otros lloraban públicamente, y los más simplemente temían. Roma dejó de hablar con libertad, no porque César aún viviera, sino porque su muerte nos dejó huérfanos, huérfanos de claridad, de rumbo, de fe. Y yo era el símbolo de esa orfandad. Comenzaron las noches sin sueño. Me sentaba en la oscuridad esperando que el amanecer me salvara. Pero el amanecer traía solo más peso. Me miraba al espejo y ya no me reconocía. ¿Dónde estaba el joven idealista que caminaba junto a César soñando con una Roma justa? ¿Dónde estaba el Bruto de mirada firme y paso decidido? Ahora solo veía un hombre cansado, un hombre roto. Intenté justificarme una y otra vez. Le decía a Porcia que fue necesario, que si no lo hacíamos, él habría terminado como rey, que la República merecía vivir. Ella me escuchaba en silencio, con esa paciencia que siempre tuvo, pero en sus ojos había tristeza. Una tristeza silenciosa. La tristeza de quien sabe que el hombre que ama se está perdiendo. Y yo me perdía. Cada vez más. Empecé a ver su rostro en todas partes. En los muros, en los mercados, en los rostros de los soldados. Y en sueños, siempre en sueños. Soñaba con él, con esa última mirada. A veces hablábamos, a veces solo me observaba. Y en los peores sueños, me perdonaba, porque ese perdón era lo que más me atormentaba, porque me obligaba a perdonarme a mí mismo, y yo no podía. Comencé a escribir cartas, reflexiones, discursos que jamás pronunciaría. Hablaba con los dioses, les pedía señales, les exigía explicaciones, pero no respondían, porque sabían, como yo sabía, que lo que había hecho no tenía vuelta. Casio venía a verme. Me decía que debíamos actuar, que la República aún no estaba segura, que Marco Antonio y Octavio eran amenazas reales. Pero yo no podía pensar en política. No podía pensar en nada más que en esa sangre que aún sentía en mis manos. A veces me sentaba solo en el atrio y observaba a los esclavos, a los comerciantes, a los niños jugando. Me preguntaba si sabían lo que había hecho, si me veían como el salvador de Roma o como su asesino. Y me di cuenta de que no importaba, porque yo ya me había condenado. Aunque el mundo me absolviera, yo nunca lo haría. Una tarde, mientras caminaba por el foro, escuché a dos ciudadanos hablar. Uno dijo: «Dicen que Bruto lo mató por amor a Roma». El otro respondió: «No, lo mató por miedo a perder el poder que César le dio». Esa frase me golpeó más que una lanza, porque ¿y si era cierta? ¿Y si en el fondo yo también tenía ambición? ¿Y si maté no por deber, sino por envidia?
Y sí lo hice porque no podía soportar ser sombra cuando una vez fui luz a su lado. Esa duda me carcomía. Y entonces vino el exilio. No uno impuesto, uno elegido. Sabía que no podía quedarme en Roma. La ciudad me recordaba a él en cada esquina. Así que me fui. Crucé caminos, hablé con aliados, me uní a Casio en la guerra contra Marco Antonio y Octavio, porque aún quedaba una última esperanza de que la República sobreviviera. Pero no lo hacía por convicción, lo hacía por inercia, por no enfrentar el vacío. En la batalla, era un general eficaz. Daban órdenes, ganábamos escaramuzas, levantábamos campamentos, pero por dentro estaba muerto. Dormía con una daga bajo la almohada, no por miedo al enemigo, sino por si alguna noche decidía terminar con todo. Porcia me escribía cartas, me hablaba de Roma, de política, de amor, pero en una de ellas me dijo: «Bruto, regresa a ti, porque si no vuelves, perderás la guerra más importante, la de tu alma». Y era cierto. Había traicionado al hombre que más había amado. Y ahora me traicionaba a mí mismo al fingir que seguía vivo. Una noche en el campamento, un joven soldado me preguntó por qué lo hicimos. ¿Por qué mataron a César, señor? Me quedé en silencio. Y entonces respondí: porque olvidamos que las ideas no se matan con cuchillos. Y él no entendió. Nadie lo entendía, solo yo. Y la culpa. Esa culpa que no me dejaba dormir, que me abrazaba por las noches, que me recordaba que, aunque César muriera, su sombra viviría siempre en mí, porque lo maté una vez, pero lo revivía cada noche. Y en ese ciclo eterno, se desangraba mi alma. Yo, Marco Junio Bruto, el asesino del dictador, el traidor del padre, el amante imposible de Roma. No podía dormir, y ya nunca más lo haría. No sé cuándo dejé de luchar por Roma, y comencé a luchar contra mí mismo. Tras la guerra, tras las cartas de Porcia que dejaron de llegar, tras la derrota que ya olía en el aire antes de la batalla final, supe que había cruzado el último umbral, el de los hombres que ya no tienen casa a la cual regresar, porque Roma ya no era mía, porque César ya no estaba, porque Porcia ya no vivía. Me enteré de su muerte por una carta seca. Decía que, incapaz de soportar mi ausencia, mi silencio, mi pérdida, se había quitado la vida tragando brasas encendidas. Así como una romana de los viejos tiempos. Con fuego en el cuerpo y amor en el alma. Mi Porcia, la única que entendía el peso de mis silencios. Grité. Grité como nunca lo había hecho. No fue un llanto, fue un rugido. Como si una bestia saliera de mí para morder al cielo. Me arrodillé en la tierra, golpeé el suelo con las manos. La guerra ya no importaba, la república ya no importaba, yo ya no importaba. Casio intentó levantarme. Me dijo que aún podíamos vencer, que el ejército de Octavio era joven, desordenado, que Marco Antonio solo era fuerza, no inteligencia. Pero sus palabras eran cenizas. Esa noche supe que moriría. La batalla final en Filipos no fue una batalla. Fue un descenso, un hundimiento. Vi caer a mis soldados uno a uno. Vi el polvo oscurecer el sol. Vi el estandarte de Roma manchado de barro y sangre. Escuché el sonido de las trompetas enemigas y supe que no era música, era sentencia. Casio cayó primero. Lo encontraron con una espada en la mano y una mirada de derrota en el rostro. Murió como vivió, en lucha. Yo no. Yo ya estaba muerto por dentro. Solo faltaba el ritual del cuerpo. Ordené a mis hombres que se retiraran, que buscaran refugio, que no murieran por una causa que ya no existía. Algunos me abrazaron, otros lloraron. Uno de ellos me besó la mano y me llamó padre. Y entonces comprendí. Había heredado de César no solo la política, sino el peso de ser símbolo para otros. Pero yo no quería ser símbolo. Quería descansar. Busqué una colina, una sin árboles, solo piedra. El cielo estaba limpio, el viento soplaba suave.
Era una escena irónica. La muerte venía en la forma de una tarde bella. Pedí a uno de mis hombres que me sostuviera la espada. Le temblaban las manos. Me negaba. Me decía que aún había esperanza. Le dije que no, que la verdadera esperanza estaba en la paz que yo ya no tenía, que la libertad por la que luchamos se había transformado en humo, que matar a César no salvó a Roma, solo aceleró su caída. Le di la orden y me lancé contra la hoja. No dolió, no en el cuerpo. El verdadero dolor ya lo había vivido todo. Mientras me desangraba, sentí algo extraño, alivio. Como si al fin terminara una historia escrita con tinta amarga. Como si al fin el eco de su voz se callara. Como si pudiera volver a ver a Porcia, a sentir sus manos, su risa, su mirada limpia. Cerré los ojos y recordé. Recordé a César tomando mi mano de niño. Recordé su voz diciéndome que Roma era más que piedra y espada, que Roma era idea. Recordé las caminatas por el Tíber, sus discursos, sus sueños, y entonces supe. No lo maté por ambición, no lo maté por poder, lo maté porque lo amaba, porque era el único que podía hacerlo, porque él me lo pidió sin decirlo, porque cuando dijo, «Tú también, bruto», no fue reproche, fue aceptación, fue comprensión. Me dio su perdón en vida, para que yo pudiera morir con paz. Y ahora, aquí, al borde del final, puedo decirlo, morí por Roma, pero perdí mi alma, y si tuviera que hacerlo otra vez, no lo haría, porque Roma ya no era digna del sacrificio, porque César, a pesar de todo, era más humano que todos nosotros. Y yo solo fui el espejo de sus errores. Así termina mi confesión, no para justificarme, sino para que algún día alguien entienda que las traiciones más dolorosas son las que nacen del amor.